Buenas tardes, sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Partimos puntualmente. Bienvenidos. Genial. Ahí vamos Hola, profe. comenzándonos a poquito. Hola, hola. Les comparto Buenas enseguida. noches, profe. Buenas noches. Ya, mucho gusto. Bienvenidos, bienvenidas. A poquito se van sumando los demás compañeros. Vamos a partir de inmediato porque nos quedó una pequeña partecita pendiente y como les había comentado la clase pasada, igual era un poquito extensa. Entonces no queremos pasarnos mucho del tiempo. Vamos a comenzar de inmediato. Acá, como me ven, ando súper abrigada porque, si recuerdan, estaba resfriada. Así que excesivamente abrigada por acá. Ya, entonces, revisando acá para quienes se unen hoy a las, a las clases de este módulo, nos encontramos en módulo de abordaje en niños con trastorno de espectro autista. ¿Ya? Y hoy corresponde nuestra segunda clase, pero nos quedó una partecita muy pequeñita de la clase anterior, que era la última parte de la ley 21.545, ley de autismo en nuestro país, donde íbamos a hablar justo de la parte de educación. Eso nos quedó pendiente para posteriormente pasar al módulo 2, donde vamos a estar viendo autismo, definición, historia y etiología del autismo. Y como aparece acá, a las 9:30 va a estar activada la evaluación número 1 de este módulo. Y como en módulos anteriores, en caso de que alguien no pueda realizar su evaluación dentro de las 24 horas, va a poder realizarla una vez que terminen todas las pruebas. Ya eso continúa, para todos los módulos eso sigue igual. Por lo tanto, hoy a las 9:30 hasta mañana martes, un poquito perdida los días, para esta mañana martes van a tener plazo para completar su evaluación número 1. Modalidad alternativas. Vamos a comenzar entonces. Ah, otra cosita importante que se me olvidaba mencionar, las asistencias las paso al segundo bloque, al final, ya para no utilizar tanto tiempo en lo que son las asistencias. Y si, por ejemplo, son las 9 en punto y alguien se tiene que retirar, me deja su nombre y apellido en el grupo de WhatsApp o mensaje personal de WhatsApp también, porque acá los mensajes a veces se pierden. Ya, vamos a comenzar. He hablado mucho ya. Entonces, clase pasada vimos lo que era la ley 21.545, más conocida como ley de autismo. Fueron saliendo consultas ahí, algunas igual las vamos a estar viendo más adelante. Estas primeras tres clases son más que nada conceptos. Más adelante vamos a estar viendo también algunas estrategias de modo general. Entonces, nos vamos con la última parte de nuestra ley. Dijimos aquí para recapitular un poquito que la ley 21.545 fue una ley sumamente esperada, entró en vigencia el año 2023, es una ley bastante nuevita, y lo que vimos acá, ¿cierto?, es la base de lo que se va trabajando durante el transcurso del tiempo. O sea, esta ley igual va teniendo modificaciones durante el transcurso del tiempo. Vamos a comenzar. Ya, esto no lo vamos a revisar porque ya lo vimos. Ya está la definición, ¿cierto?, de autismo, los principios de esta ley. Nos vamos a saltar todo esto porque ya lo revisamos. Ya, nos quedamos hasta acá. Vimos lo que eran los avances en salud bajo la ley 21.545 y aquí nos vamos a detener porque nos quedó pendiente. Esta ley también contempla modificaciones en la parte educación. Nos habla, ¿cierto? Se refiere a niños, niñas, adolescentes y personas adultas con trastorno de espectro autista en el ámbito educacional. Recordando también, y para quienes no estaban presentes, que el autismo se considera durante todo el ciclo vital, independiente si nosotros obtuvimos un diagnóstico temprano, ¿cierto? Cuando éramos más pequeños o lo obtuvimos cuando éramos adultos, ¿ya? Y si lo obtuvimos cuando éramos pequeños, toda nuestra vida
vamos a continuar, ¿cierto? Bajo el mismo diagnóstico. Lo que va a modificarse son las necesidades que pudiésemos tener en distintas etapas. Ya eso puede ir variando. No va a ser igual, ¿cierto? Habíamos dicho, quizás las necesidades van a ir variando cuando somos más pequeños, a medida que vamos creciendo, en la adolescencia y cuando somos adultos no van a ser las mismas demandas probablemente. Entonces, vamos a silenciar por acá. Entonces, ya. Acá quedamos artículo 18. Dice, lo marqué aquí en negrita, que es deber del Estado asegurar a todos los niños, niñas, adolescentes y personas adultas una educación inclusiva, de calidad y promover que se generen las condiciones necesarias para el acceso, participación, permanencia y progreso de los estudiantes. Perfecto, sí. Acá la ley asegura, ¿cierto?, que nuestros estudiantes, independiente de la etapa en el ciclo vital en que se encuentren, si se encuentran insertos en el mundo académico, ¿ya? Tienen primero asegurado el derecho al acceso, a poder participar, a poder finalizar sus estudios, ¿cierto? Y la continuidad que éste requiera. ¿Ya? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? Hasta ese momento se hablaba de que se iban a efectuar ajustes en los reglamentos y procedimientos internos de los establecimientos educacionales para que se considerase la diversidad de sus estudiantes mismos, ¿ya? Para que puedan permitir el abordaje a desregulaciones emocionales y conductuales. Ya, eso nos decía. Pensémoslo así. Entonces el gobierno se comprometía, ya decía, perfecto, tenemos estudiantes en diferentes niveles. También estamos al tanto de que debe haber un reajuste en lo que es la reforma educacional para poder promover ese acceso, esa permanencia, ¿cierto? Lo que aparece ahí arriba y ese progreso de todos aquellos estudiantes. No les podemos negar el acceso a la participación, por supuesto, tenemos que buscar la mayor cantidad de inclusión, ¿cierto? Ya no podemos dejar a nadie fuera para eso. Pero también estamos al tanto que dentro de una rutina, ¿ya?, de un establecimiento educacional, también se pueden dar situaciones de desregulación emocional y conductual. Aquellas desregulaciones emocionales y conductuales son reacciones que pueden ser o motoras o emocionales ante ciertas situaciones donde la persona, ya sea niño, niña, adolescente o adulto, em, tiene una dificultad para expresar lo que está sintiendo o la sensación que tenga en ese momento, presentando una dificultad para autorregularse y volver, por lo tanto, a un estado de calma. ¿Ya? No va a ser la intensidad igual entre una persona y otra. Desde fuera podemos evidenciar señales que pueden ser muy claras en algunas situaciones y en otros casos van a pasar un poquito más desapercibidas. En algunos casos va a ocurrir que estas desregulaciones pueden verse desde fuera como cuando una persona deja de participar solamente. Se aísla, ya vemos que su postura puede modificarse, eso también lo vamos a ver más adelante con más detalle. Ya, solo quiero que veamos la diferencia, así como cortito. También podemos ver algún tipo de conducta que ya sea más evidente, que nuestro niño reaccione de una manera más impulsiva, lo veamos desde fuera como cierto descontrol de lo que está sintiendo ese cuerpo o en el medio. Entonces, se hace necesario, decía la ley en 2023, que los establecimientos educacionales permitan, ¿cierto?, ajustar los reglamentos, ajustar su día a día, podríamos decirlo, para poder abordar estas situaciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A ver si lo agregué, a ver si lo agregué acá. No lo dice, no lo dice así, así que se lo voy a nombrar solamente porque no está en el documento. Hoy en día, estas modificaciones en los reglamentos ya son un hecho.
desde el año 2024, desde el año pasado, se publicó una circular, que es la circular 586 de educación, donde establece cómo debían abordarse esas modificaciones en los reglamentos y los procedimientos de los colegios para poder abordar estas desregulaciones emocionales y conductuales. ¿Qué significa esto? Que hoy en día en nuestros establecimientos educacionales deben existir protocolos específicos que van a abordar la prevención de las desregulaciones, el cómo vamos a actuar, el cómo vamos a registrar esa información y qué es lo que vamos a hacer. ¿Quién va a ser el encargado de acompañar a nuestro niño, por ejemplo? ¿Ya? Pero todo esto es individual. Por lo tanto, si nosotros estamos insertos en un establecimiento educacional y tenemos un estudiante con diagnóstico confirmado de autismo, este estudiante debiese tener primeramente un protocolo preventivo. ¿Qué nos dice este protocolo preventivo? Primero, datos de nuestro estudiante, debiese tener también, eso lo dice el decreto 586, también debiese tener las, la de la parte preventiva, debiese tener, ya, ¿qué tipo de materiales pueden desregular a mi estudiante, por ejemplo? Lo voy a explicar así muy, muy sencillamente. Ya, por ejemplo, mi estudiante es muy sensible a los ruidos, es muy sensible a los aromas cítricos, ¿ya? O al color rojo, por ejemplo. ¿Ya? Eso desregula a mi estudiante. ¿Cómo se ve esa desregulación? Inicialmente, ¿cierto? Y ahí también va a decir en este protocolo que es construido por las mismas personas que se desempeñan en este establecimiento. ¿Cómo se ve inicialmente? Nuestro estudiante comienza a tocarse mucho el rostro, ya a veces se tapa los oídos, a veces quiere salir de la sala, ya. Y luego, ya, tenemos la parte preventiva, por supuesto. Ya, ¿qué otro tipo de reacciones podemos ver? Después llega un punto en que el estudiante puede lanzar las cosas, las tira a su alrededor, ¿ya? Podemos ver a nuestro estudiante que se golpea la cabeza, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede cuando pasa eso? La persona que va a acompañar a nuestro estudiante, lo dicen los protocolos, es, por ejemplo, una persona del programa PIA, ¿ya? Que esa persona fue seleccionada por la familia de nuestro estudiante en conjunto con profesionales del colegio como tal. Se llegó a ese acuerdo que era la persona más indicada para acompañar a nuestro niño. En los protocolos debiese aparecer el nombre de alguna persona del mismo establecimiento que esté encargada. Puede ser alguien del PIE, puede ser cualquier persona que tenga conocimiento de cómo acompañar a nuestro pequeño, pero también nos puede tocar a nosotros. Así que es importante que nosotros conozcamos estos protocolos porque nos van a dar información privilegiada de cómo poder abordar desde la prevención. Primero, si leemos este documento, nos dice claramente, ya no conocemos a nuestro estudiante, nos dice, ya nuestro niño se llama Simón. Primero, ¿cierto? Carpeta de Simón, ya, Simón acá tiene su protocolo. ¿Qué dice? Simón, ¿cierto? Tiene un diagnóstico de autismo, nivel 2, otro diagnóstico asociado, tiene ya tal diagnóstico. Ya, no nos guiamos solamente por eso, vamos leyendo. Después dice, ¿cuáles son los factores desencadenantes? Acá, ¿cierto? Decía lo que le acabo de nombrar. Sonidos, el color rojo y el otro que le había comentado, no, ya, el aroma cítrico. Eso aparece en el protocolo. Entonces, cuando yo adapte mis materiales, por ejemplo, para trabajar con Simón, voy a abordar desde la prevención. Si me dice que es el color rojo, puede llegar a que nuestro niño se desregule, entonces voy a evitar trabajar con el color rojo directamente. Entonces, cuando trabajemos con ciertos materiales, el rojo no lo vamos a llevar o vamos a llevar algún color, algún tono similar, perfecto. Sabemos también, tenemos el antecedente de que los sonidos también pueden provocar una desregulación.
qué tipo de sonido, idealmente que el protocolo también lo diga, ya porque ese es confeccionado con los apoderados, ¿cierto? Siempre hay una persona asignada en los colegios, por lo general, si tenemos programa PIE, por lo general lo va a confeccionar una persona del programa PIE o profesor jefe, pero siempre es en conjunto con el apoderado. Entonces, si el apoderado dice ruido repentino o ruido de, por ejemplo, sonidos de pájaros, puede ser cualquier cosa. Ya todo depende del perfil personal de cada uno de nuestros estudiantes. Ya, entonces sabemos que los ruidos que son muy bruscos, por ejemplo, o sonido de ballenas, por ejemplo. Puede ser que ese tipo de sonido haga que nuestro niño, ¿cierto?, comience a taparse los oídos y a todas las reacciones que vimos. Entonces, tratamos de evitar ese tipo de sonidos. Perfecto. Abordamos desde la prevención súper bien, ajustamos los materiales, ya evitamos cualquier tipo de ruido, por ejemplo, ir y prender un parlante o si estamos trabajando con instrumentos musicales, hacerlo de una manera gradual. Que no sea que le entregamos los instrumentos a nuestros niños y comience ¡ah! Todo el ruido de una sola vez. También podemos tener el antecedente en esos protocolos de si nuestro niño utiliza algún tipo de cancelador de ruido. Si nuestro niño utiliza audífonos, también va en el protocolo. Nuestro niño utiliza audífonos canceladores de ruido. Tenemos el antecedente que nuestro niño utiliza esos audífonos. Entonces, esos audífonos tienen que estar ahí disponibles para él o para ella. Si tenemos el dato de que nuestro niño se desregula con los sonidos, podemos prevenir ese tipo de sonidos dentro del aula, por ejemplo, en el patio también intentarlo, dentro de lo posible, ¿cierto? Si hay algún acto, ya ahí es distinta la situación. Ya, pero por lo general se puede prevenir. Pero si tenemos el antecedente que nuestro niño utiliza audífonos para cancelar ese ruido externo, buscamos que estén disponibles, los tenemos a la mano, ya sabemos que nuestro niño lo necesita y que tenemos que tenerlos ahí. Ya, en el recreo nuestro niño va a utilizar sí o sí, por ejemplo, los audífonos canceladores. ¿Qué pasa si no están disponibles? Probablemente nuestro niño se desregule, podamos ver alguna conducta, ya, donde nuestro niño puede mostrar esta agitación motora, ¿cierto? Pueden ser distintos los signos que vamos a ver. Por eso son importantes estos protocolos que deben estar en los colegios. Si nuestro niño con diagnóstico de autismo no tiene ese primer protocolo, es más complejo, ¿cierto? Si no lo conocemos todavía, poder recabar todos esos antecedentes. Y también eso es un resguardo para nosotros, porque si nosotros tenemos los antecedentes previos, sabemos cómo actuar desde la prevención. Si, por ejemplo, nuestro niño se desregula, ya no utilizamos ninguno de los elementos que están ahí en ese listado, pero nuestro niño también comienza un día, por ejemplo, a golpearse la cara, sabemos que es un signo de que algo en el ambiente pudiese estarle afectando. Ya, hay algo distinto. Pero nosotros vemos que los factores están todos controlados. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Puede ser que sea algo nuevo que haya aparecido en el perfil de nuestro niño que requiera alguna reevaluación. En ese caso también nosotros súper atentos. Ya sabemos que algo cambió, no tenemos el dato claro de qué fue. En ese caso informamos también a la persona que está a cargo de la modificación de ese protocolo, porque algo pudo haber pasado. Y cuando pasa algo, también esta modificación de la ley nos dice que se tiene que realizar un documento donde vaya registrado todo lo que pasó. Estábamos trabajando con un material conocido, con un material nuevo, quién estaba presente. Si yo estaba presente en ese momento, va mi nombre ahí, ¿ya? Eso va a llegar a manos del apoderado o la apoderada. Entonces es súper importante que nosotros conozcamos estos protocolos, porque puede ser que un día lleguemos con algún material y ese material sea el que desregula a nuestro niño. O no tener claro qué elemento puede, ¿cierto?, apoyarle cuando está en esta primera etapa, donde está comenzando, ¿cierto?, a desregularse. Primero eliminar el estímulo si está ahí disponible. Si pusimos la música, la apagamos, ¿ya? Pero algún elemento que tenga nuestro niño. Por ejemplo, nuestro niño puede volver a la calma con tiritas, como cordoncitos, puede tener a la mano, con plastilina, hay elementos. Con darle en tiempo fuera, con quizás acompañarle a salir un ratito si están en aula, salir un ratito afuera, ¿ya? Pero eso todo va a depender del perfil de nuestros estudiantes. Por eso es importante cuando estemos en un establecimiento, si en caso de que no lo estemos, o en el caso de que ya estemos en un establecimiento, también consultar
si existe algún protocolo donde nos entregue más detalles sobre el perfil de nuestros estudiantes. Ya es súper importante porque así también todos manejamos la misma información. Aunque vayamos a reemplazar unas horas, también tenemos que tener ese dato, ya porque pueden ser muy variados los perfiles que vamos a encontrar en nuestras aulas, en nuestras aulas. Ya, también esta modificación, no sé si queda claro hasta ahí, eh, igual es harta de información. Ya, para quienes se están integrando, estamos viendo la última parte que nos quedó pendiente en lo que es educación de la ley 21.545, vista la clase pasada. Ya, aquí continuamos educación. Nos dice que el Ministerio de Educación, ¿cierto?, va a realizar diferentes formaciones destinadas a los profesionales. También se busca que estemos cada vez más capacitados. Para esto se busca también entregar al menos una vez al año una capacitación a quienes se desempeñan con estudiantes directamente, no solamente docentes, también asistentes, ya toda aquella persona que se desempeñe en el ámbito educativo debiese tener información sobre la temática. Ya igual es poquito si pensamos una vez al año, es súper poquito. Vaya, vaya. Ya, también, ¿cierto? Habla sobre los deberes de los establecimientos educacionales, que finalmente es promover espacios sin violencia, sin discriminación, garantizar todas las medidas para que para la formación de los profesionales, ¿cierto? De todos los funcionarios. Recordemos que acá no solamente estábamos hablando de docentes como tal, ni solamente directivos, sino que esta formación tiene que llegar a todos quienes se desempeñen, quienes nos desempeñamos en el ámbito educación. Sobre la educación superior, también nos habla sobre ambientes inclusivos, ya sobre la educación superior, igual hay no hay tantos cambios en este momento, ya porque por lo general en educación superior ya existían algunos cambios previos y depende también mucho de la universidad misma, por ejemplo. Además, acá ya avanzando, ya finalizando lo que es la ley, en marzo de cada año se da cuenta de los avances de la implementación de la ley. Ya en marzo del año pasado, el 2024, fue el avance en educación, la circular 586. En este año ya es cuando apareció el protocolo que les nombraba la semana pasada sobre lo que era la derivación del establecimiento educacional al establecimiento de salud. Y también nos hablan sobre los procedimientos judiciales, que toda persona con diagnóstico de autismo se le entregue la información lo más clara posible. Entonces se busca, además de entregar la información de manera verbal, así como lo estamos haciendo ahora, que también se apoye con pictograma de ser necesario, con apoyo visual, ya que todo lo que sea información, ¿cierto?, relevante en aspectos judiciales sobre todo sea lo más clara posible. También artículo 24 nos habla sobre los derechos de las personas con trastorno de espectro autista, que finalmente todo lo que es banco, salud, educación, todo aquel donde exista una alta concurrencia de personas, también exista esa facilidad en la comunicación, que los profesionales también entreguen un trato lo más digno y respetuoso posible. Y acá hacen mucho hincapié, igual que en el punto anterior, a que el lenguaje sea claro y sencillo. Ya, no enredar con tanta información. Finalmente, lo que es el procesamiento de la información para una persona con autismo, lo dicen distintos estudios, ya nos dicen que la forma más fácil de comunicar es entregar el discurso lo más concreto posible. Evitar ciertos chilenismos que tenemos muchos, también evitar estas vueltas de conversación donde hablamos de una cosa, terminamos hablando de otra, pues volvemos. Evitar el sarcasmo, ¿ya? Evitar también cualquier tipo, perdón, ahí se me había ido un poquito la idea.
y apoyar la comunicación también con otros elementos. Apoyamos con señalización, apoyamos con pictogramas, como decía arriba. Ya. Y el artículo 25 también nos habla de algo súper importante, que era algo también esperado por muchas personas, que es la modificación del Código del Trabajo para padres, madres o tutores legales de estudiantes con trastorno de espectro autista, menores de edad. ¿Por qué? Si bien, ¿cierto? La parte anterior decía que se tienen que crear en los colegios protocolos, ¿cierto? Donde nos hablen de la prevención, ¿ya? Pero también ocurre que sí existen desregulaciones donde se va a llamar, se va a citar al apoderado al establecimiento educacional. Cuando se cita al apoderado, se le entrega este registro de toda la situación acontecida. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quién estaba ahí? ¿A qué hora fue este antecedente? ¿Por qué? Porque a partir de esta ley se establece que aquellos tutores legales de niños menores con diagnóstico de autismo pueden realizar una tramitación en, siempre se me olvida, en la inspección del trabajo. Ya, en la inspección del trabajo, donde ¿cierto? Van a quedar recabados los antecedentes de que una persona trabajadora ya es tutor legal de un estudiante con autismo y en caso de que desde el establecimiento educacional nos llamen para acompañar a nuestro pequeño, por ejemplo, nuestro pequeño, eh, ya, pasó que hubo un acto y en ese acto había mucha música, em, había música fuerte, de ambiente, ya nuestro pequeño lo tolera bien, pero además se utilizaron unas luces LED, por ejemplo, para animar un show. ¿Qué sucedió? Que nuestro niño comenzó a tener signos de agitación motora, ya comenzó a verse muy ansioso, se desreguló finalmente. Entonces, ¿qué sucedió con nuestro niño? Le acompañamos, ¿cierto? Salimos de ese espacio, nos movimos a un espacio tranquilo dentro del aula, pero aún así nuestro niño continuó con llanto, continuó con esa agitación motora, se le veía muy inquieto, muy inquieta, estuvo llorando, ya a pesar de todo lo que decía el protocolo, nuestro niño, la respuesta, ¿cierto? Continuaba siendo más o menos la misma. Entonces, en esos casos, llamamos al apoderado. El apoderado concurre desde su trabajo al establecimiento educacional. Entonces, si esta persona, este tutor legal, realizó la tramitación en la inspección del trabajo, se dejó ese registro, cuando la persona se retira de su trabajo para realizar ese acompañamiento, no se le puede descontar ese tiempo laboral por ley. Entonces, por ejemplo, la mamá. La llamaron del establecimiento educacional, ocurrió este acto, nuestro niño lloraba, 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 lloraba. La llamaron, se dirigió al establecimiento educacional. el- eh, lo que sucedió pasó ya a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde. Y en el papel dice, ¿a qué hora? Por eso es importante realizar ese registro anecdótico. ¿Ya? Entonces va a llegar con ese respaldo, la mamá también tiene como justificar que no estuvo presente durante ese tiempo de trabajo. Hola Alejandra, bienvenida. ¿Ya? Entonces es súper importante también entregar esa información para quienes necesiten ese tipo de documentación a veces porque es un respaldo legal. Siempre y cuando nuestro menor, nuestro estudiante de prebásica, básica o educación media, menor de edad, ¿ya? Tenga algún tipo de regulación, se puede llamar a los papás, pero si estos papás están trabajando, ya es importante también realizar el trámite primero en la inspección del trabajo. Una vez realizada toda esta tramitación, ya nos van a pedir distintos documentos, carnet de identidad, algún certificado, ¿cierto? Con el diagnóstico de nuestro niño y que somos los tutores legales. Ya tenemos el amparo también de la ley en el caso de que tengamos que ir a acudir a alguna emergencia dentro del establecimiento educacional.
Entonces, estos papás pueden acudir. Lo importante es que en el establecimiento que se esté realizado primeramente el trámite de la inspección del trabajo. Si no, no tenemos amparo. ¿Ya? Está correctamente ingresado. ¿Ya? Ocurre que debo, ¿ya? Mi empleador no me puede decir, sabes que no vayas porque te voy a despedir, porque ya tengo el amparo de la inspección del trabajo. ¿Ya? Entonces voy, me dirijo al establecimiento, importante que en el establecimiento me entreguen una copia de ese registro anecdótico. ¿Ya? Los datos de mi pequeño. ¿Qué sucedió? ¿A qué hora sucedió? Yo llegué, ¿cierto? A tal hora. ¿Qué sucedió pues con mi niño? Ya, estuve con él un rato y luego ya volvió a la calma, continuó en la jornada. Ya, a esa hora me retiré. Pero o pasó que no pude, ¿cierto?, retornar porque ya mi horario laboral es hasta las 5, yo me salí de las 4 de mi trabajo y estuve con mi pequeño y finalmente la situación tuve que llevármelo para la casa. Ya no podía volver al trabajo. Entonces eso también es un respaldo para mí como trabajadora y yo puedo tenerlo en caso de, esto en el trabajo me lo van a pedir, pero también puedo sacar una copia en el caso de que de repente me descuenten esa hora, esas horas que no trabajé, ya porque no se puede hacer de esa forma, está al amparo de la ley. Ya, esa era el final de nuestra presentación extensa. Ahora vamos a cambiar de tema. Para quienes se estaban integrando, comento de inmediato que estábamos viendo la última parte de la clase anterior. Mi voz puede notarse un poquito extraña porque estaba resfriada, como les había comentado. Ya, no es así comúnmente. Ya, así que ahora nos vamos por nuestra clase número 2, que como pudieron ver no es tan larga. Finalizamos lo que es la ley 21.545, ley de autismo, que como vimos era harta información. Y nos encontramos ahora con nuestro módulo número 2, autismo, definición, historia y etiología del autismo. Ya se había preguntado la semana pasada cuáles eran las características del autismo. Y él había comentado que también podíamos revisar este documento, ¿cierto? Que se envió como anexo. En la última parte también nos entregaba como lo más fácil de poder interpretar en nuestro día a día. Ya, pero ahora lo vamos a ver con más detalle. Y otra cosa importante. Dar la bienvenida a quienes se vienen integrando. También, ¿cierto? Comentarles de inmediato que hoy se realiza la evaluación número 1 del módulo. Desde las 9:30 va a estar disponible la evaluación número 1 hasta mañana a las 10 de la noche. Para que también lo tengan presente. Vamos para allá. Vamos a ver lo que es el autismo. Ya. Primero, ¿cierto? ¿Qué es el autismo? Hemos visto algún extracto, ¿cierto?, de qué es el autismo. Muchos por acá ya lo conocemos, personas con autismo, quizás nosotros mismos. eh, Tenemos estudiantes también con diagnóstico de autismo. Se habla mucho de las características como tal. A veces puede ser un poquito enredado. ¿Por qué? Porque no toda persona autista es completamente similar a la otra. ¿Ya? Así como somos todos también muy distintos, también dentro de lo que es el diagnóstico como tal, existen muchas diferencias entre los unos y otros. Hay factores de la edad, hay factores del grado, también, ¿cierto? Distintas características propias de nosotros, heredadas de nuestra familia, también pueden hacer variar mucho. También los factores del contexto. Hay muchos factores que definen, ¿cierto? Finalmente, qué es el autismo como tal. Si nos guiamos solo por el diagnóstico, por lo que dice la guía clínica, podemos encontrar características que se van a repetir. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Algunas que son como sin, em, sin pensar que son todas las personas con autismo iguales, porque sabemos que no lo son, pero sí hay algunas características que se repiten en mayor o menor grado. Eso es súper importante.
Nunca vamos a ser todos iguales, por supuesto, pero sí hay algunas características que se van, algunas características que vamos viendo de manera más general y así es como nos vamos a referir desde aquí en adelante. Ya, siempre vamos, desde aquí en adelante vamos a ir como generalizando características, ¿ya? Pero ya sabemos, ¿cierto? Tenemos claro de que en la realidad no vamos a tener a nadie que sea igual, ¿ya? O podríamos tener características muy similares, por supuesto, ¿ya? Como por ejemplo, esta dificultad en la interacción social puede ser parecida. Puede ser que una persona con un diagnóstico, por ejemplo, autismo, puede tener un trastorno espectro autista, nivel 1, y otra persona de mi misma edad puede tener el mismo diagnóstico, pero en cuanto a lo que es la interacción social, también lo decíamos la semana pasada, puede ser que yo sea muy buena conversando, y puede ser que la persona que está al lado mío tenga mucha dificultad en entablar primeramente una conversación, desde el saludo inicial, ¿ya? Puede darse la dificultad, o un poquito antes. Entonces, aquí hablando de manera general, tenemos primero la definición de autismo de la Organización Mundial de la Salud. Nos dice que los trastornos de espectro autista son un grupo de afectaciones que se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y en la comunicación. La Organización Mundial de la Salud ve al trastorno de espectro autista como un trastorno del neurodesarrollo, ¿cierto? Dice que existen dificultades en lo que es la comunicación, también el cómo yo interactúo con un otro. También tenemos comportamientos que pueden ser repetitivos o restrictivos, por ejemplo, que tenga solo un tipo de actividad o juego que realice de manera frecuente cuando queremos cambiar de rutina y no hay una anticipación, puede ser que eso me genere mucha angustia, ¿ya? Em, Finalmente, el trastorno de espectro autista va a incidir en la manera en que una persona va a percibir y cómo interactúa el mundo que le rodea, ¿ya? Em, Se manifiesta de diversas formas entre cada uno de nosotros. También existen diferentes niveles, ¿ya? Entonces, el autismo, como es aquí, condición del neurodesarrollo, dice que, de acuerdo a este autor que aparece aquí abajito, dice que se privilegia el procesamiento basado en la hiperfocalización. La hiperfocalización en el autismo se refiere a la capacidad de algunas personas en autismo para enfocarse intensamente en áreas de interés particular, a menudo de una manera muy exhaustiva. Por ejemplo, mi área de interés pueden ser los planetas. Ya, soy una persona que, si hablamos, por ejemplo, yo te voy a hablar de mi tema de interés, que son los planetas. ¿Por qué? Porque he pasado mucho tiempo averiguando sobre esta temática y tiene mucho que ver también con lo que aparecía, con lo que nombraba un poquito más atrás. ¿Ya? Y puede ser que yo profundicé mucho en mi tema de interés, ¿ya? Y también puede ser que eso se refleje en que no sea tan flexible en la forma en que, por ejemplo, queramos cambiar de temática, ¿ya? Entonces, podemos tener personas que tienen esta capacidad de permanecer en una actividad o en un tipo de actividad o en algún interés específico durante un tiempo prolongado, ¿ya? O puede ser que más bien tenga una diferencia significativa en el cómo voy a estructurar mi tiempo, por ejemplo. Puede ser que con mi capacidad de hiperfocalización voy a estar muy concentrado, a diferencia de un otro. Puede ser que hasta me olvide de otras cosas que estaba haciendo. Puede ser también que me olvide incluso de que tengo que ir a comer.
¿ya? Se me fue, se me olvidó. ¿Por qué? Porque estoy tan concentrada en esto que estoy haciendo, ¿ya? Mi cerebro, ¿cierto?, tiene esta capacidad de hacerlo, a diferencia de otra persona. Podemos tener personas muy interesadas en tema en específico, mucha dedicación en alguna tarea, ¿ya? Y puede ser que haya otras de la vida cotidiana que sean, por ejemplo, el compartir con un otro, que queda un poquito ahí de lado. ¿Por qué? Porque yo prefiero dedicarme a mi tema de interés o a mi área de interés. Por ejemplo, mi interés son los autos y puedo estar mucho tiempo investigando sobre los autos. Si me hablan, voy a hablar sobre los autos. Voy a llevar el tema hasta allá. Si voy, por ejemplo, si estoy escuchando algo, viendo algo, voy a preferir algo relacionado con mi temática de interés. Ya. Mi tipo de juego, por ejemplo, para un niño, apilar autos, ya, todo lo que tenga que ver con mi temática de interés. Y puede ser que el tipo de juego que tiene mi hermano, por ejemplo, mi primo o mis compañeros de curso, ya no sea algo atractivo en ese momento, porque voy a preferir, ¿cierto?, estar ahí investigando o armando o coleccionando lo que a mí me llama la atención en ese momento. Entonces, tenemos personas que pueden llegar a ser eh, muy detallistas, tener mayor capacidad de sistematización y tener también esta capacidad de profundizar en los temas de interés. Tenemos personas con habilidades para comprender, para crear, para seguir sistemas o reglas con estructuras que por lo general suelen ser más consistentes. Disfrutar de la organización, por ejemplo, de lo que es el ordenar por categorías, creación de rutinas, la búsqueda de un orden en el entorno también. Ya, podemos tener personas que se involucran mucho en temas complejos, que tienen una estructura, por ejemplo, la informática, la música, ¿ya? Juegos, por ejemplo, de clasificación de objetos. ¿Ya? Por ejemplo, personas que pueden ser muy estructuradas en el entorno también, que por ejemplo pueden armar algún tipo de estante con algún, no sé, hay libros. Podemos tener personas que son muy estructuradas en cuanto a lo que es el orden de esos libros. Vamos a tener todos los libros de este color o de este autor en un solo lugar. Vamos a tener todos los que están acá, ¿cierto? Y si alguien movió algo de ese estante, ya, probablemente me voy a dar cuenta. ¿Por qué? Porque mi cerebro ya privilegia mucho más los detalles. También podemos tener personas que son muy buenas en lo que es la informática, porque la informática o las matemáticas y la informática son súper concretas en lo que son los ejercicios, ¿cierto? En lo que es ese orden, ¿ya? Es mucho más predecible y para algunas personas con autismo también el tener esta capacidad de hiperfocalizarse en esa temática, ¿ya? Y en buscar patrones de orden, ya los hace ser muy, muy buenos en ese tipo de actividades. También existe la búsqueda de patrones, buscar esa, tener esa capacidad para identificar y para reconocer cualquier irregularidad que pueda aparecer o alguna estructura repetida, por ejemplo, de información, de los objetos o de cualquier situación que pueda existir. Ya, si por ejemplo, no sé si antes veían hubo un tiempo que eran muy famosos estos videos de personas con autismo que trabajaban en locales comerciales, o se desempeñaban en supermercados, por ejemplo, en tiendas, y aparecían mucho, en un tiempo que aparecieron bastantes videos de personas que ordenaban los estantes de una manera que uno lo veía y quedaba como, wow, un orden tan perfecto que sacar una cosa de ahí daba pena porque estaba muy bonito, ¿ya? Estructuras que finalmente, ¿cierto? Eran capaces de realizar por esta búsqueda de los detalles, buscar secuencias en un orden,
¿ya? Probablemente estas personas, cuando yo recuerdo que las entrevistaban y decían que no, felices realizaban ese tipo de actividades, ya era un área de su interés. ¿Ya? Pero si nosotros pensamos y decimos, wow, es una tremenda capacidad, ¿cierto? Y un trabajo enorme, me imagino, realizar un orden de ese tipo. Ya, si pensamos un orden de un estante, uno dice, ya lo acomodo como dice acá, lo voy a acomodar por precio, ya, perfecto, las marcas. Ya, pero veíamos personas que de verdad se dedicaban mucho a tener un orden tan prolijo, ya que en serio que daba como, no sé qué sacar uno de esos porque era muy bonito. Ya, también tenemos personas que son muy pequeñas y tienen esta capacidad también de buscar esas secuencias y van creando talentos únicos a medida que van creciendo. También tenemos mayor habilidad de razonamiento lógico, capacidad, ¿cierto?, para procesar información y resolver problemas de una manera mucho más estructurada, ¿ya? Identificando patrones, seguir secuencia lógica, analizar situaciones de una manera mucho más meticulosa. A veces puede pasar también que hay detalles que un cerebro neurotípico puede pasar por alto, ¿ya? Porque finalmente es el procesamiento que tiene la persona, ¿ya? Entonces, en algunos casos, tenemos a personas que son muy buenas recordando también los detalles, sobre todo detalles visuales. ¿Ya? El cerebro de la persona autista, en algunos casos, presentan una diferencia en lo que es la parte visual, la corteza visual del cerebro, ¿ya? Que hace que sea muy bueno, ¿cierto? En actividades que involucran la visión. ¿Ya? Em, ah, todo lo que es visual lo integro con lo motor, ¿cierto? Y hay cosas que de verdad que para una persona neurotípica pasan totalmente desapercibidas a veces, ¿ya? Pero una persona con autismo nos puede decir, ¿sabes? Sí, lo vi en la parte de arriba, que estaba con un color blanco, y uno queda como, ¿qué? ¿Cuándo? Acá Camila nos dice, hay una película, mi nombre es Sam, y él tenía trastorno de autismo, y eso lo hacía todo por colores y formas. Genial. Ya, esa mi nombre es Sam, lo voy a buscar. Ya. También me acordaba de de una serie que no sé si la había nombrado en la clase anterior, no alcancé para eso. Hay una serie que lo pueden encontrar en Netflix, que es una serie coreana, ¿ya? Tiene de todo un poco, es bastante entretenida. Pero lo importante de esa serie es que es una abogada, ¿ya? Es una abogada extraordinaria, la pueden encontrar así. Y esta abogada, sin spoilear mucho, es una abogada con diagnóstico de trastorno espectro autista. ¿Ya? En ella podemos ver Llegar a también las esta 7 ya. capacidad. Yo me voy a las 11. Yo la vi. ¿Quién la vio? Ahí me apareció el nombre, desapareció, justito. Ay, no alcancé a ver quién la vio. Yo la vi. Ah, Carmenza. Ya, ahí, ¿cierto? Pudo ver que Muy buena, excelente había... para recomendar. Ya, súper. Sí, yo también le recomiendo harto. ¿Por qué? Porque hay muchas características de esta abogada que nos hablan sobre lo que estamos diciendo ahora. ¿Ya? Esta abogada tiene una capacidad extraordinaria, bueno, es muy inteligente, ¿ya? También hay características propias del autismo, ¿ya? En la parte motora, hay algunas estereotipias, hay algunos movimientos también corporales, pero lo que es la parte cognitiva de esta abogada, Jennifer Nice, en serie es muy maravillosa, la abogada extraordinaria, sí, ella misma. Entonces, en ella podemos ver esta capacidad de que ella memoriza lo que ve, y lo que ve ella es lo que estudia. Entonces, esta abogada, ¿qué hace? Toma los textos, lee, perfecto, y luego, cuando ella ya está desenvolviéndose en su rol de abogada, ella puede recordar eso que vio de manera textual. Nos puede decir, el artículo tanto decía esto y el otro artículo decía esto otro, ¿ya? Ella tiene una capacidad de sistematización,
¿ya? De búsqueda por patrones también. Ahí, ¿cierto? Lo grafica súper bien, por eso les nombraba esta serie. Qué bueno que algunas lo hayan podido ver y que no lo haya visto, igual la recomiendo y por acá las compañeras también la recomiendan, ¿ya? Porque además, ¿cierto? Hay otros temas que se tocan ahí en esa serie y también es divertida. Es buena, es entretenida, tiene de todo un poquito, ¿ya? Pero ahí, ¿cierto? Se ejemplifica súper bien. Ella, por supuesto, tema de interés está muy marcado, está también el tema de las emociones, así que más adelante también vamos a nombrar la serie por ahí un poquito más adelante, ¿ya? Entonces ella también, ¿cierto? Va resolviendo todo. Y en la vida, yo siempre comento esto, que conozco también otros dos abogados, he conocido en la vida, que también tienen diagnóstico de autismo. Y de ellos me llama la atención y siempre les dicen que son demasiado buenos memorizando ese tipo de información, ¿ya? Y son dos personas de distintas edades. La chica es mayor que yo y el chico es menor. Pero ambos, si uno conversa con ellos, es como, wow, quedo impactada de la capacidad que tienen para memorizar toda esa información y ambos son muy destacados en sus áreas. Ya, son súper destacados. En el caso de esta abogada también pasaba algo parecido. ¿Ya? Entonces, en el caso de algunas personas sí sucede que se da mucho esta capacidad de tomar todos estos detalles, de generar esta memoria, ¿cierto? Que es más, que preserva toda la profundización de esos temas versus quizás, ¿cierto? Una persona que puede estar mucho más tiempo tratando de memorizar algo más visual o necesita otro tipo de elementos, pero así también, ¿cierto? También hay otras diferencias, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Se tomaría como una habilidad lo que es este procesamiento más lógico, pero también ese pensamiento, ese tipo de profundización en los temas también nos puede traer algunas dificultades. Ya, nos puede traer algunas dificultades, como serían, por ejemplo, el que nosotros pasemos mucho tiempo eh, ocupándonos de nuestro tema de interés. También, ¿cierto? En lo que es las conversaciones, ¿ya? También puede ser que también nos traiga dificultades. Entonces, encontrar el equilibrio es el ideal. Claudia nos dice, el terapeuta ocupacional que atiende a mi hijo tiene diagnóstico de autismo y TDA. Al igual que mi hijo, y ha sido súper positivo entre los avances que ha tenido mi hijo. Ya, súper genial, genial, un terapeuta. Ya, igual, sí. Yo, en lo personal, hasta ahora no tengo un colega directo con diagnóstico de autismo. No, colega no he tenido. Me gustaría conocerlo. Genial, genial eso de los avances. Me alegra, Claudia. Ya, entonces, ¿cierto? Se trata de encontrar este equilibrio, porque podemos ser personas que vamos a utilizar esta habilidad para hiperfocalizarnos, ¿cierto? Para poder profundizar en los detalles. Podemos tener personas muy buenas en ciertas áreas, que tienen talentos que de fuera se ven como muy impactantes incluso, ¿ya? Pero también podemos tener algunas dificultades. Eso no, eso se puede dar, todo depende. La partecita la vamos a saltar porque nos vamos a ir aquí. Ya, acá, ¿cierto? Hablamos de otra definición. Y aquí también quedan hartos comentarios, ¿ya? Porque también es algo como bien conocer el perfil sensorial de una persona es difícil, ¿ya? En algunos casos, conocer el perfil sensorial de una persona puede ser que digamos, ya, pero esta persona es muy sensible de lo que escucha, ya no le agradan algunas texturas, le molesta la etiqueta de la ropa, ya, pero también podemos tener diferentes combinaciones. Entonces, acá tenemos la definición de otro autor que nos habla sobre el procesamiento de los elementos de la comunicación, dificultades, ¿cierto? Como él también lo decía el autor anterior, ya dificultad en el procesamiento de los elementos de la comunicación, ya
refiriéndose a diferentes desafíos que enfrentan las personas con autismo para comprender y responder a las interacciones y señales sociales. Recordemos que esto no se da en igual grado ni es igual para todas las personas, ¿ya? Y también en lo que es la cognición social típica, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros hablamos de sarcasmo, por ejemplo, estamos hablando sarcásticamente, ¿ya? Para una persona con autismo, cognitivamente puede ser muy complejo comprender ese sarcasmo, ¿ya? Entonces, puede haber dificultad también asociado a lo que es el comprender las expresiones faciales, el tono de la voz, el lenguaje corporal. Hay otros aspectos no verbales que también pueden ser un reto para interpretar para algunas personas con autismo. Ya, entonces, por un lado, ¿cierto? Dificultad en lo que es los elementos de la comunicación, el cómo, ya, mi tono de la voz. Por ejemplo, si yo hoy estoy feliz, puedo hablar de esta forma, pero también yo puedo estar diciendo algo y el tono de mi voz puede ser triste. ¿Por qué? Porque en realidad estoy triste y no lo he dicho. Pero eso para una persona con autismo puede ser muy difícil de interpretar, a menos que yo le diga, sabes, estoy triste. Puede ser que yo llegue un día donde mi amigo con autismo y llegue con un rostro triste, me pasó algo, llegué con un rostro triste. Mi postura no es la misma, estoy como más agachadita, y tono de la voz no es el mismo, ¿ya? Y puede ser que mi amigo se acerque a mí y me diga, hola, ¿cómo estás? Yo le responda, bien, así, cortante. Y puede ser que la persona que está al lado mío, que es mi amigo, tenga la dificultad para interpretar ese tono distinto de mi voz, esa postura que tengo de tristeza y ese rostro triste que tengo en ese momento. Ya. Pero, ¿qué pasó? Yo le dije que estoy bien, verbalmente, ¿cierto? Aunque no lo estoy. Verbalmente le dije estoy bien. Entonces mi amigo que está al lado mío continuó conversando como todos los días. ¿Ya? ¿Culpa de quién es? Culpa de nadie, ¿cierto? Pero en realidad, ¿cierto? Es una diferencia en lo que es el procesar de esa información. En el caso del autismo, siempre va a ser mejor la comunicación lo más clara posible. Evitar también el decir una cosa con el cuerpo y hablar de otra, ¿ya? Todo lo que es el lenguaje, idealmente lo más claro y más concreto posible. ¿Ya? Porque se pueden dar también estas situaciones que también nos llevan a tener más dificultades sociales, a interactuar con los otros. Si yo estoy diciendo una cosa verbalmente y en realidad quiero decir otra, o utilizo sarcasmo, ¿ya? O utilizo algunos chilenismos, ¿ya? Por muy sencillos que sean, para algunas personas con autismo puede ser muy complejo de comprender. Lo que son, por ejemplo, algunas palabras que utilizamos frecuentemente, que puede ser, ya estamos haciendo un sorteo. Y el primer número, ya la persona no habló y decimos al agua, ya para nosotros súper común, ya al agua significa que ya no participa. Pero para una persona con autismo, ese al agua puede ser difícil de comprender. Y aquí va la tarea de todos, explicarle a la persona qué significa ese al agua en ese momento. Si no lo explicamos tan bien, o lo escucha después en otro momento, en otra situación, de nuevo, pero ese al agua no significaba esto. Ahora, ¿por qué significa esto otro? ¿Ya? Entonces ahí hay que poner ojo, tratar de explicarlo lo más claro posible también cuando sucedan esas situaciones. Esas, como ese ejemplo, se dan bastante con niños, ¿ya? Porque a medida que vamos creciendo, por lo general, vamos explicando qué significa esto, qué significa esto otro. Pero con niños sí se da que cuando utilizamos alguna frase que no es literalmente lo que queremos decir, se pueden dar ese tipo de situaciones. Y a pesar de que yo me desempeño también como terapeuta ocupacional, también me ha pasado, pero es porque como chilenos tenemos muy arraigadas algunas palabras, ¿ya? Pero tratemos de ponerle ojo a nuestras palabras y si se nos sale alguna frase, alguna palabra que no sea explícitamente lo que queríamos decir, expliquémosle a nuestros niños.
Ya, busquemos alguna forma lo más clara posible de explicarlo, porque después va a aparecer de nuevo esa palabra, esa frase, y nuestro niño es difícil, ¿cierto?, comunicarse así si estamos utilizando una palabra que significa una cosa y acá significa otra. Ya, tratemos de explicarla y tratemos de no utilizarlas tanto. Yo sé que es difícil, a mí también me pasa. Ya, y vamos a dejar aquí introducido el último tema. También tenemos hipo o hipersensibilidad sensorial. Les voy a mostrar un videito a la vuelta del break. Lo vamos a hacer al tiro y aprovechando la hora. Un poquito. Ya vamos a hacer un pequeño break de 15 minutos. A las 8:15 estamos de vuelta, les muestro el video y hablamos de la hipo y la hipersensibilidad sensorial. Eso lo vemos harto. Ya, 15 minutitos, 8:15 estamos de vuelta. Vamos y volvemos. Pausa. Ya estamos de vuelta. Les comparto enseguida la presentación. Nos encontramos en el módulo 2. Se demora un poquito más en compartir. Ya, entonces, quedamos acá en esta definición de Milton Reagan, donde nos hablaba sobre la hipo o hipersensibilidad sensorial. Les hablaba de que podemos ver diferentes reacciones ante diferentes estímulos también. Cuando estamos hablando de una hiposensibilidad, podríamos ejemplificarlo como cuando un estímulo llega a nuestros... Un segundito, voy a sacar acá el teléfono. Cuando un estímulo llega a nuestro cuerpo por cualquiera de los canales, por ejemplo, por el sistema táctil, auditivo, olfativo, ¿ya? O visual, el estímulo, ¿cierto?, va a viajar hacia nuestro, desde nuestro, por ejemplo, algo táctil. Nosotros vamos, tocamos algo, esto viaja rápidamente a nuestro cerebro, le entregamos una interpretación y sabemos, por ejemplo, si esto es duro, si esto es blando, si esto duele, ¿ya? Si duele, por supuesto, sacamos la mano. Si está caliente, estamos hablando táctilmente. En el caso de una persona que, por ejemplo, tenga una hiposensibilidad bajita, puede ser que este palito que está aquí esté caliente. Ya, este palito está caliente. Entonces, una persona que no tiene una hiposensibilidad, por ejemplo, una persona que no tiene dificultad en el procesamiento sensorial, ¿ya? Va a tocar este palito, se va a acercar y desde ahí, ¿cierto? Puede acercarse, sentiría el calor y decir, ah, ya, no, no toco. O lo puede tocar y inmediatamente retire la mano. En el caso de una persona hiposensitiva o hiposensible, puede ir, acercarse a este palito, ya, nada, toco este palito, está caliente, no pasa nada, y recién cuando tenga una herida, oh, me voy a dar cuenta, ya. Eso es un ejemplo, ya. También pasa que, por ejemplo, si tenemos una persona hiposensitiva, recordemos que puede ser por cualquier canal, no solamente la parte táctil. Podemos tener personas de dos perfiles dentro de los hiposensitivos. Podemos tener aquellas personas que, por ejemplo, vemos que están como muy calladitos, que se quedan más en un rincón, que están como apagados, podríamos decir, que no sabemos si el estímulo está llegando o no, ¿ya? Pero también podemos tener otro perfil, que pueden ser aquellos pequeños que son muy buscadores de sensaciones. Dentro del perfil hiposensitivo podemos tener pequeños que los vamos a ver trepándose a una altura, lanzándose, girando, 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 y que parece que no se marean. Podemos tener algunos pequeños que se caen, pueden estar con las rodillas todas peladas y pueden seguir.
algunos que empujan a los compañeros, ¿ya? Porque finalmente nuestro cuerpo, ¿cierto?, busca regularse también. ¿Y cómo se regula? Si yo no estoy sintiendo todo lo que está a mi alrededor o estoy sintiendo muy poquito, ¿ya? En ese tipo de perfil puede ser que nuestros niños busquen sensación. Un caso que me tocó ver hace mucho tiempo atrás de una pequeña que era muy buscadora sensorial. Ella entraba a la sala y comenzaba a probar todo con la boca. La boca y la yema de los dedos son súper sensibles. Entonces, para ella, una chiquitita de 3 años, estaba recién ahí con el tema del diagnóstico. Entonces, la pequeña lo que hacía era entrar y lamer piso, espejo, todo lo que uno le mostraba a la boca, ¿ya? Era un tema súper complejo para los papás. Teníamos una pequeña, chiquitita, 3 años, que pasaba la lengua por todo lo que encontraba. Ya, es súper complejo. Así también, algunos pequeños con este tipo de perfil que me ha tocado ver, que a veces se suben a algún sillón, que los papás súper preocupados porque a veces han tenido algunas heridas que son heridas grandes, ¿ya? Y los pequeños rara vez lloran, ¿ya? Ese es un tipo de perfil. También hay otros que también tienen un registro un poquito más alto, ya no todos son iguales. Podemos tener algunos pequeños hipos que empujan un poquito a los compañeros, o que buscan el contacto con el suelo, que los vamos a ver que están tirados en el piso, algunos pequeños que pueden buscar altura, algunos pequeños que por lo general, o que pueden verse como más tranquilitos. También puede ser. ¿Por qué? Porque no está llegando tanto estímulo a mí. ¿Ya? En el caso de esos pequeños también, ¿cierto? Se requiere una estimulación diferente. Y por el otro lado, tenemos el otro perfil, que es el hipersensible. Yo soy muy sensible. Puedo ser muy sensitivo a los aromas, ¿ya? Pero no todos los aromas. Puedo ser muy sensible, por ejemplo, al olor de la carne. ¿Ya? Puedo sentir desde muy lejos cuando se está cocinando, yo siento, estoy por allá en el patio y siento que están cocinando carne. ¿Qué hago? Me escapo la lengua. Lo siento muy fuerte. Puedo ser hipersensitivo también a los alimentos, a las texturas de los alimentos. No tolero la comida que, por ejemplo, em, está cortada, ¿ya? O no tolero cierto color de alimento, o no tolero ambos tipos de alimentos en un plato. Tienen que estar aparte. Así podemos tener muchas sensibilidades. Podemos tener también algunos pequeños que a la ropa son muy sensibles, ya a algún tipo de ropa o a la A las etiqueta, etiquetas, justamente. a las etiquetas. Y en Sí. algunos estudios se ha demostrado que, por ejemplo, al observar la reacción de ese cerebro, algunos pequeños sí lo sienten como dolor. El cerebro lo interpreta como dolor. Entonces decimos, ah, pero una etiqueta la cortamos y ya. Pero de verdad que para algunos pequeños ese estímulo puede ser muy, muy fuerte, muy incómodo. Igual Profe, que si están, sí, son a veces tan sensibles que no toleran ni la ropa. El niño que yo cuidé correcto. se quitaba la ropa. El niño que yo cuidé, no sé qué alto autismo tenía, pero se Ujú, golpeaba, quebraba el televisor y cuando estaba como con esa rabia, él no sentía dolor, pero a veces estaba bien y se tropezaba y ahí le dolía cuando estaba bien, cuando no estaba como en la crisis, cuando entraba en esa crisis, él se podía golpear, se tiraba al suelo, se golpeaba la cabeza, se mordía, tenía en el dedo, tenía como una ujú. marca de tanto morderse y yo lo vestía y a los segundos lo volteaba y mirar y ya estaba sin ropa, los zapatos, todo se lo quitaba. Mm, Y no sé qué alto de autismo tenía ese niño porque ni hablaba, él no hablaba, y ni habla todavía tampoco, él no habla. mm. Ya, Y así va, como sí, va a un colegio súper ujú, especial porque no puede ujú, ir a un colegio porque los ruidos no lo pueden llevar al mall, a ninguno de esos ujú. sitios porque empieza como a escuchar mucho a la gente y se tapa los oídos con las manitos, se tapa.
Eso Justamente les provoca. voy a mostrar un video sobre lo auditivo. Ya, muchas gracias, Carmenza, por comentarlo. Ya, de acuerdo a lo que me comenta, ¿cierto? Podría ser que estemos frente a un pequeño con una hipersensibilidad sensorial. Ya, como decía Carmenza, a lo táctil, ¿cierto? A la ropa, me molesta esto que tengo puesto. ¿Ya? La textura. Ya, por lo general, este perfil de pequeños prefieren algún tipo de ropa, por ejemplo, todo de algodón, o hay una prenda favorita y por lo general se recomienda comprar algo súper similar de la misma tela, quizás el algodón. En otros casos no es tan así, en otros casos es más severo. ¿Ya? También, ¿cierto? En el caso de este pequeño, era muy sensible a los ruidos, como decía Carmen. No tolera los espacios donde hay mucha aglomeración de personas, ¿ya? Puede ser que también haya sido sensitivo muy sensitivo al ruido, ¿cierto? ¿Ya? Y también teníamos otra situación, que este pequeño se desregulaba. ¿Ya? Probablemente podía ser por algún estímulo del ambiente, quizás algún ruido, ahí no sabemos mucho detalle porque habría que ver como momento a momento qué fue el gatillante, ¿ya? Pero si un pequeño se desregula, independiente del perfil, si es hipo o hipersensitivo y llega a autolesionarse, ¿cierto? A golpearse la cabeza, a morderse, ¿ya? O a chocar con algún objeto, ¿ya? Es cuando este cerebro ya está muy colapsado. Entonces, si nosotros pensamos que nuestro cerebro está sobrecargado de información, por ejemplo, hay ruido, y yo ese ruido lo siento el triple de lo que lo está sintiendo el del lado, si estoy en un mall y, por ejemplo, no, el cerebro por lo general tiene filtro. Entonces, si yo voy conversando con alguien, ya es probable que se extinga un poquito el ruido del lado, ¿ya? Mi atención, ¿cierto? Mi cerebro está conectado con lo que estoy hablando con un otro. Pero sucede mucho que en el caso de una hipersensibilidad auditiva, el filtrar ese ruido es lo que no ocurre. Entonces, mi cerebro va a recibir todo ese ruido que está ahí. La persona que está riendo, el que va corriendo, el que gritó, el que está ofreciendo las ofertas en la tienda de allá, el que está comiendo, masticando, si hay algún restaurante, los cubiertos de ahí. Todo eso llega a ese cerebro y ese cerebro, imagínense cómo está de colapsado. Entonces, en ese momento puede aparecer alguna señal de desregulación, que puede ser emocional o conductual. Entonces, en esos casos, que puede ser una desregulación muy severa en algunos casos, puede ocurrir que nuestro niño efectivamente comienza a buscar mecanismos para volver a la calma. Y en ese buscar volver a la calma, puede ser que sí se muerda, puede ser que comience a aletear, puede ser que se golpee su carita o en casos más severos se puede llegar a golpear contra el piso. Ya finalmente un mecanismo de defensa que es súper fuerte del cuerpo. Y a veces sucede que si estamos frente a toda esa aglomeración de gente y la gente se queda ahí mirando a nuestro niño lo que le está sucediendo, se pone a grabar la situación, créame que se vuelve mucho peor. ¿Ya? A veces ocurre eso y es súper terrible para los papás, ¿cierto? Que nosotros estamos, por ejemplo, ahí en un lugar y nuestro pequeño se desregula y ¿qué hace la gente? Se pone a criticar, que por qué le están haciendo a ese niño, a ese niño. Nos ponemos a grabar, ¿ya? Y créanme que lo que menos necesita ese pequeño en ese momento es que haya mucha gente ahí, aglomeración ahí encima mirándolo. Ya ese cuerpo, ese cerebro, imagínense cómo está sobrecargado. Lo único que quiere ese pequeño es salir de ese espacio. ¿Ya? Y es complejo de trabajar para ese tipo de situaciones. Cuando es algo auditivo, por lo general se recomiendan los audífonos canceladores, que son unos audífonos que nuestro niño puede llevarlos a lugares concurridos para evitar esa situación. Ya, les voy a mostrar un video al respecto. Voy a leer aquí un poquito los comentarios. Jennifer, mi hijo tiene 18 años y aún no ha comido ninguna verdura y fruta, solo el plátano y manzana porque él dice que la boca siente que la boca se siente molestia. Con la comida es lo mismo. Sí, ahí tenemos igual un patrón, ¿cierto? Que también va muy ligado a la sensibilidad oral, ya en lo que es lo que estoy viendo, lo que estoy comiendo. En ese tipo de casos, cuando hay dificultades también en la parte de alimentación, lo más importante es dejar que nuestro pequeño explore.
los alimentos, ya nunca obligarle a comer, por ejemplo. Ya hay hartas formas de hacerlo, pero el camino es largo para que nuestro niño llegue y diga, "Mm, qué rica esta fruta que me estoy comiendo acá si no la toleraba en un momento". ¿Ya? Se puede ir trabajando, dándole distintas texturas, cambiando los colores, mezclando, haciendo que nuestro niño tenga un vínculo positivo con la comida, siempre se puede. Agregar algunas cositas más, ¿ya? Pero es complejo de abordar porque es largo el proceso, ya más que nada por eso. Y en algunos casos, súper bien, nuestro niño va integrando nuevos alimentos, en otros casos cuesta harto. ¿Ya? Y de a poquito, así como después una apoderada me comentaba un día, estábamos súper contentos, hace 2 años que nuestro niño no comía cierto alimento y hoy comió esto. Lo integró como papilla, lo comió. Antes de eso que hicimos, estuvimos en la preparación ahí ya de a poquito y nunca lo obligamos. ¿No? Porque el obligar, por ejemplo, a comer cuando somos tan sensibles, ya puede generar también que que nuestro cerebro también provoque un rechazo a esos alimentos. Si me están obligando, ¿cierto? Y yo no lo tolero, siento, ¿cierto? Que me molesta esto que estoy tratando de tragar. Pongo en mi boca y se siente muy amargo o es muy duro, ¿ya? Generalmente provoca más rechazo a la larga. Entonces, que cuando ocurran este tipo de reacciones, ya de sensibilidad a los alimentos, hay que ir de pasito a pasito y siempre asesorándose con un profesional, ¿ya? Nunca obligar, ¿cierto? Ahí hay se habla de como hasta 32 pasos de la alimentación antes de llegar a lo que es el, el tragar. Ya es harto, pero sí se puede, de a poquitito. Pamela, personalmente no puedo ir al cine, el sonido me da crisis de pánico. Ya, sí, comprendo. Comprendo por ahí, Pamela, imagínese. Todo ese ruido, los sonidos del cine también son súper intensos porque es como que va como por abajo, como un ruido que como que penetra mucho más que un sonido común que, por ejemplo, si escuchamos en la calle o si lo vemos en la televisión. Es mucho más profundo. Ya les voy a mostrar un video justamente de cómo puedes llegar a sentir, un ejemplo, de cómo puede llegar a sentir un niño que es hipersensitivo sensorial. Voy a dejar de compartir acá, pero en este caso es auditivo. Vamos a dejar de compartir, les comparto enseguida, aquí tengo que... Ya, ahí, ¿cierto? Pudieron observar un video que es un ejemplo súper clarito, y es corto también, de cómo puede llegar a sentir en este caso, un niño que es hipersensitivo auditivamente. Ya, como pudieron ver, nuestro pequeño del video comenzó, ¿cierto? Iba con la mamá, un espacio súper común al que podemos estar expuestos todos. Ya en este caso era una feria. Entonces nuestro niño comenzó a sentir los ruidos, los diferentes sonidos que estaban ahí en el entorno, y a pesar de que nuestro niño intentó, ¿cierto?, realizar una técnica que para él, ¿cierto?, quizás funcionaba bastante bien en algún momento, comenzó a contar, ¿ya? Para distraerse un poco de todo eso que estaba sintiendo, comienza, ¿cierto?, con sus dedos a contar, ¿ya? Pero un momento en que ya no pudo, ya no pudo, ¿cierto? Y a pesar de que estaba la mamá seguramente ahí tomándole de la mano y tratando, ¿cierto?, de que nuestro niño se sintiese tranquilo en ese momento, ya, un momento en que nuestro niño se tapa los oídos y sale corriendo, ya, eso también se puede dar ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque estamos tan abrumados de tanto sonido en este caso, ya que la reacción de nuestro niño fue salir corriendo. Lo que dice él, ¿cierto? Que no es berrinchudo. Solamente estaba muy agobiado por la cantidad de ruido que había en ese momento. También puede ser que haya sucedido eso en alguna situación, ¿cierto? Que nos haya tocado evidenciar. ¿Ya? Entonces, en algunos casos podemos tener ese tipo de reacciones como la que tuvo nuestro niño, o podemos tener otras, como la que nos nombraba Carmen, puede ser, ¿cierto?, algún tipo de autolesión. Finalmente, ¿cierto?, lo que sucede en este cerebro es que está llegando tanta información que es como si nuestro cerebro colapsase con todo eso. Imagínense lo que sería para nosotros, ya hoy en día, a adultos,
¿ya? Sentir todo eso de una sola vez también sería muy abrumador, por supuesto. Quizá a alguno de nosotros les pasa con alguna sensación en particular, ¿ya? Nunca desconozcamos si algo a veces nosotros sentimos que no anda tan bien, ¿cierto? Que algo nos molesta sensitivamente, no nos sentimos tan cómodos con cierto tipo de sonidos, también es probable que seamos bastante sensibles a ello, ¿ya? En el caso de algunos pequeños pueden ser hipersensitivos a muchos estímulos, a más de uno, ¿ya? Puede que no sea un espacio en específico, sino que sea más de uno o algún sonido en específico, o alguna prenda de vestir, algún aroma, algún alimento, también a lo que vemos puede ocurrir. Las luces, hasta luces LED, o alguna, a veces hasta una ampolleta que cambiamos, que tenga, por ejemplo, una luz blanca y entonces una amarilla, también puede provocar esa sensación, ya que finalmente nosotros sentimos como de todo amplificado. Entonces a veces algunas personas dicen, pero ¿cómo va a ser tanto? ¿Cómo le puede molestar tanto? ¿Ya? Pero sí, sucede y es algo que está documentado y estudiado, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en ese cerebro en ese momento preciso? Muchas áreas se están activando, ¿ya? Entonces, dijimos, bueno, para nosotros, idealmente pensemos, si no conocemos a nuestro niño, sabemos con suerte que tiene un diagnóstico, ¿ya? Si estamos en aula o en establecimiento como tal, pensemos que estamos frente a un niño hipersensitivo, ¿ya? Tomémoslo desde ahí. Pensemos desde la forma en que nos vamos a acercar a ese pequeño, la forma en que vamos a interactuar, ¿cierto? A veces nuestros pequeños puede que no nos acerquen mucho a nosotros, ¿ya? A veces puede ser que el ruido de nuestra voz sensitivamente también sea algo muy fuerte para ellos. Todo depende del perfil de la persona, ¿ya? Pero pensemos que estamos frente a un niño hipersensitivo. Nunca tenemos que ir a acercarnos a algún pequeño y, por ejemplo, tocarle, ¿ya? Lo mismo, si vamos donde nuestro niño, vamos y le tocamos, por ejemplo, el hombro, tengamos cuidado con eso, ¿ya? Me han comentado a veces algunas personas que, por ejemplo, se han acercado a pequeños y sin conocerle mucho, por ejemplo, niños tienen el pelo muy lindo, y, ¡oh, qué lindo tu pelo! ¿Ya? Y esa simple acción puede provocar también que el niño se te regule. Entonces, súper complejo. Ya me comentaban eso en alguna ocasión que pasó y más de una persona me comentó una situación así. Ya uno lo hace, ¿cierto? Porque es una muestra de cariño, ¿cierto? No, qué lindo tu pelo, ya, pero a veces el tocar ese pelo, por lo general hay muchos niños que son muy sensibles de cabello, ya, o cuando nuestros niños no utilizan nada en la cabeza, ya y uno les insiste con ponerse un gorro. También hay muchos niños que son muy sensibles de toda la parte de cabecita, todo, sobre todo. ¿Ya? O no insistir mucho también con los materiales. Por ejemplo, si estamos pintando con los dedos, a los compañeros súper bien pintando con los dedos, pero ¿y qué pasa si nuestro niño es hipersensitivo también al tacto? ¿Le vamos a obligar a pintar con los dedos? No, ¿cierto? Entonces, buscar otra alternativa, nunca obligar. Si no estamos todos pintando con los dedos, ya nos podemos acercar, ¿cierto? Ofrecerle otro elemento, o lo hacemos nosotros primero, ejemplificamos. Tiene el dibujo ahí nuestro niño, nosotros vamos con otro. Ya, ya, Simón, mira, esta actividad tenemos que hacer. Le muestro con mi dedo, tomo esa témpera, con mi dedo toco el papel. ¿Quieres hacerlo tú o te toca a ti? Ya, Simón puede que toque escasamente la témpera porque ya nos vio y haga esto. No quiere más. Ya, no le insistimos. ¿Quieres usar un pincel? Te lo dejamos aquí, ya. En otro momento lo intentamos de nuevo, pero nunca nosotros forcemos a nuestro niño a tocar esa témpera porque puede ser que efectivamente sea hipersensitivo. Ya. Acá en otro comentario, no me aparece el nombre, contarles que mi hijo juega básquetbol y las nuevas reglas nos prohíben usar bubucelas, tambores, pitos por los niños hipersensibles. Ya, súper bien. Sí, es un contexto mucho más inclusivo, sí, porque también, ¿cierto? Si damos la posibilidad de que nuestros niños participen, que participen todos. ¿Ya? Y si nosotros decimos participen todos, dentro del grupo podemos tener niños que efectivamente el tema de los ruidos le afectan, al igual que nuestro niño que veíamos en el video. Entonces, ¿qué hacemos? Evitemos.
los tambores, evitemos esto, las bubucelas, ¿cierto? Evitemos los gritos. Ya, ¿qué pasa ahora? ¿Pueden participar mucho mejor nuestros niños? Sí. ¿Pueden participar todos? Por supuesto. ¿Se pueden modificar también las reglas del... Sergia, no me aparecía su nombre. Se pueden modificar también las reglas de los deportes. Eso también se puede hacer, todo es válido, finalmente, buscando la participación de todos, ¿ya? También no segregando tampoco. Si sabemos que tenemos estudiantes, o puede que tengamos un estudiante con una hipersensibilidad auditiva, por ejemplo, decimos ya, no, en el momento que tengamos que aplaudir, nah, evitemos esto, ya, evitemos el aplauso con las manos, sino que todos vamos a aplaudir, así que es bastante común, o inventamos otro tipo de aplauso, ya que no sea el vitoreo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que buscamos ahí? No decimos, no vamos a aplaudir porque a Simón le molesta el ruido solamente, sino que hagámoslo todo, en general, ¿ya? En algunos casos sí, se da que nuestros pequeños saben, conocen a su compañero que le molesta cierto estímulo, ¿ya? Pero no se escucha un audio súper fuerte, ¿ya? Pero a veces también lo hacemos todo, solamente. No indicamos a nadie, sino que hagámoslo por todos. Igual es súper válido. Claudia nos dice, por más estadios con salas TEA para que el deporte sea más exclusivo. Sí, sería ideal. Pero hay tanto ruido en los espacios deportivos, sobre todo. Y es muy ruidoso. Pero sí, al final es respetar al resto solamente. No todos tenemos el mismo perfil, por supuesto. Y dar la oportunidad de que la mayoría o todos participen. Empatía. Muy bien, Sergio, súper. Un poquito de empatía, decimos, por supuesto. Ya, según el 2021, ya bastante antiguo este registro de la OMS, nos dice que aproximadamente un 1% de la población mundial cuenta con un diagnóstico de autismo. Hoy en día puede que sea un poquito más alto. En Chile, uno de cada 51 niños presentan el diagnóstico con una distribución por sexo de 4 niños y una niña. Decimos. Tenemos más niños que niñas con autismo. Mm, Sospechoso. Ya, no es tan sospechoso. La verdad es que existen más diagnósticos en niños porque en el caso de los niños los signos son más fáciles de reconocer. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque las niñas con autismo a menudo muestran los signos de una manera diferente a menos en caso que los niños. Se da mucho el enmascarar de la niña, ¿ya? Porque las niñas tienen una capacidad de imitación social que no se da tan frecuentemente en los niños, ¿ya? Pueden desarrollar estrategias de camuflaje social para enmascarar sus dificultades, lo que por supuesto va a dificultar la detección y el diagnóstico precoz. ¿No se escuchó? ¿No me escucharon? Ya lo voy a repetir. Ya. El autismo se puede dar más, como dice aquí, se da más en niños que en niñas, en muchos casos ay, porque la niña tiende a ser más hábil en lo que es imitar socialmente. Esto no significa que ese imitar eh, lo haga con una conciencia así como al 100% o lo interiorice tanto, ¿ya? Sino que es una estrategia de camuflaje social que va adoptando por lo general mucho más frecuentemente la niña que el niño. Por lo tanto, si tenemos una niña que enmascara, por ejemplo, las dificultades imitando al resto, vamos a tener una niña que se va a ir acoplando a los estándares sociales. Esto no significa que ella haya superado todas las dificultades que tenga, sino que aprende a esconderlo. Por eso también se dan mucho los diagnósticos tardíos en mujeres. Y hoy en día hay muchos diagnósticos de mujeres adultas, ya que mirando para atrás, haciendo toda la historia, nos damos cuenta de que, yo cuando era más pequeña
hacía esto. A veces yo, sí, tenía amigas, por supuesto, tenía amigas, pero cuando yo estaba con mis amigas nunca me sentí completamente igual. O me ponía muy nerviosa al hablar, y eso que estaba con mis amigas de toda la vida, ¿ya? O hasta con mi familia. Siempre pasaba que, por ejemplo, tenía una técnica para poder regularme, y, por ejemplo, me apretaba los dedos, ya cuando conversaba. ¿Qué pasó a futuro? Me volví una persona sumamente ansiosa, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que hoy en día, por ejemplo, la persona, mujer adulta, por lo general llega al diagnóstico cuando hay síntomas de ansiedad, ¿ya? O porque ha comenzado a encontrar más información al respecto. Y hoy en día, ¿cierto? Hay mucha más información sobre este diagnóstico tardío, pero sí se da. Ya no significa, pero las dificultades comenzaron en la niñez. Solo que esta niña aprendió a enmascararlas de alguna forma, a buscar sus propias técnicas. ¿Ya? Y eso es sumamente desgastante. ¿Ya? Y hoy en día, ¿cierto? Al tener el diagnóstico es como, ya, puedo, ¿cierto? Saber qué es lo que estaba pasando conmigo en ese momento. Y aquí rápidamente, la historia del trastorno espectro autista. Tenemos a nuestra primera autora que se llama Grunja Zucareva. ¿Ya? En el caso de esta autora, fue la primera en describir características de autismo. ¿Ya? Ella dice que fue la primera en ofrecer un tratamiento, pero en realidad no fue un tratamiento como tal, sino que sus investigaciones fueron las que llevaron a consolidar tratamientos a futuro. ¿Ya? Todos los estudios que ella realizó tuvieron recién una relevancia mucho más grande luego de 20 años de ser publicados. En el caso de esta autora, ella descubrió características diferentes. Ya desde ahí ella comenzaba a hablar y decía, hay diferencias entre la niña y el niño, cosa que todavía la vemos, lo vemos, perdón. Luego, Leo Kanner, un psiquiatra, concentró su estudio en 11 niños. Observó lo siguiente, esto pasó harto tiempo. Encontró, ¿cierto?, primeras características de dificultad para desarrollar una interacción con un otro versus otros niños, ¿cierto?, que por lo general en los pequeños, ¿cierto?, entablan una amistad que es mucho más fácil. Dificultad la adaptación a los cambios, por ejemplo, rutinas más estructuradas en los pequeños. Así también dificultad en actividades espontáneas. Por ejemplo, estamos jugando a esto, explicamos las reglas y ahora vamos a hacer esto otro, ¿ya? Veía que los pequeños tenían alguna dificultad en ese cambio de actividad. Resistencia a ciertas comidas, también hoy lo conocemos, ¿ya? Dificultad en la adquisición del lenguaje. em, a ver, voy a leer un pequeño comentario. Abigail. Así me pasó a mí, pero en mi familia siempre negaban algún problema. Antes uno era amermelado, pavo. Sí, lamentablemente pasaba eso también antes, que por eso también hay un diagnóstico tardío por lo mismo. Antes se decía, no, que ella es tímida, ¿ya? Recuerdo que siempre me alejaba de mis amigas porque nunca me sentí bien con los sonidos fuertes, no los soportaba o hacía cosas como tapar mis oídos. Con mi hijo comprendí muchas cosas y qué es lo que tenía de niña. Claro, muchas gracias por compartirlo, Abigail. Eso es un testimonio, ¿cierto? Súper real, que sí se da, que antes se decía mucho, lamentablemente, como había desconocimiento también en la población, se decía, ah, pero es que esta niña es muy tímida, como dice acá, ¿cierto? Le decían que uno era mermelado, que uno era pavo, ¿cierto? Que cuando se le va a pasar, ¿no? Cuando crezca se le va a pasar y va a empezar a conversar más, ¿ya? Algunos decían, no, pero es que la edad, ¿ya? Pero en realidad eran dificultades que uno sentía de pequeño, como dice Abigail, ¿cierto? Como el alejarse, ¿cierto? De las amigas, porque sí existía amistad, recuerdo lo que comenta, pero, ¿cierto? El permanecer con ese contacto social, el estar en contacto con los ruidos, en el caso que comenta ella, ¿cierto? Hacía que ella se tapara los oídos y saliera. Y en ese momento, ¿cierto? Era algo que decían, ah, pero no sé, es distinta, no sabemos, ¿ya? Como decía, se tildaba de otra cosa, pero hoy en día sabemos que estos son signos, ya que nos llevan a prestar más atención y nosotros también en el contexto educativo, si vemos alguna pequeña que a veces escucha ruido y hace esto o se aleja del grupo, hay algo, ¿cierto? Algo que algo requiere un poco más de atención, ¿ya? Entonces, ¿cierto?
si en este momento evidenciamos esos signos, no los pasemos por alto, como sí pasaba anteriormente, lamentablemente. Por eso, ¿cierto? Lo bueno es que en el caso de Abigail, ¿cierto? Tiene ahora tiene toda la fuente de información, ¿cierto? Igual hace que uno pueda saber por qué uno se sentía tan extraña desde antes, que finalmente era un perfil que era diferente, no era algo malo en mí, sino que finalmente era como yo soy, ¿ya? Yo no era, había algo distinto, no sabía qué era, pero hoy sí lo puedo saber y tengo más herramientas, ¿cierto?, para afrontar mi día a día. Eso es lo importante también, de que sí, el diagnóstico llega, puede llegar tarde, pero nunca tan tarde, ¿cierto?, como para tener nuevas herramientas también en la adultez. También es válido, por supuesto. Muchas gracias por compartirlo, Abigail. Ya, entonces, nuestro autor también nos hablaba de la sensibilidad a los estímulos, ¿cierto? Cosas que hoy en día ya hemos visto. También existía la ecolalia, se dio cuenta de eso. La ecolalia es un repetir que muchas veces no tiene un significado real. Por ejemplo, podemos decirle a nuestro pequeño, vamos a comer, está servido. Y nuestro niño nos responde, comer, comer, comer. Ya es realmente un eco. O pueden ser frases cortitas. Ya cuando ocurre mucho la ecolalia, es importante sacar un poquito de esa conversación. Ya si decimos, vamos a la casa del abuelo, y nuestro niño nos dice una casa, una casa, una casa. También lo podemos tomar como una fase de aprendizaje del lenguaje, ¿ya? Y tomar esa frase que nos dice nuestro niño y decir, sí, vamos a una casa, la casa de la abuela, una casa, una casa, una casa. Una casa con dos ventanas, una casa con cuatro personas que viven ahí. ¿Ya? Entonces así se va como trabajando un poquito lo que es la ecolalia, pero es algo que también le sucede a algunos pequeños, es como un repetir. A veces se ve como casi sin sentido, de palabras o frases. También existía la literalidad, por supuesto, en la conversación. Te digo algo, yo lo interpreto tal cual tú me lo estás diciendo, ¿ya? Me paso por alto que el tono de tu voz, paso por alto los gestos que tú estés teniendo en ese momento. Juego repetitivo y estereotipado, ya dijimos, ¿cierto? El tipo de juego tiende a ser un poquito más solitario. Lorna Wing. Acá, ¿cierto? Tenemos a la persona que también habló de las características, ¿cierto? Pero además ella fue la que acuñó el término es. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, tomó todo lo de los demás autores, más lo que estudió ella, y dijo, aquí tenemos muchas características que se repiten, ya hay diferentes niveles también. No todas las personas, ¿cierto?, van a tener la misma dificultad, por ejemplo, en la comunicación. Ya, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un gran espectro de características. Y por eso ¿ya? Y por la terminología también que se utilizaba en esos años, es que ella acuñó el término trastorno de espectro autista. Tomó todo, ¿cierto? Todo lo que se había estudiado desde antes, más lo que tenía, y también, ¿cierto? Ella distinguió algunas dimensiones, fue acotando un poquito lo que tenían los otros autores, se parece un poquito más a lo que vemos hoy en día como el diagnóstico ya dificultad en la comunicación, reciprocidad social, en la capacidad simbólica, en la parte repetitiva, ¿cierto? Tenemos mucha aprensión con lo que son las rutinas, ¿ya? Ella englobó todo eso que estaba ahí dando vuelta. O sea, alguien habla de espectro, ya es por eso, porque un amplio espectro de características. Y también tenemos a Tem Grandin. Existe una película sobre ella, me han dicho muchos, yo no la he visto. Ya, Tem Grandin era una zoóloga y profesora que también se dedicó a estudiar, pero ella se dedicó a estudiar el autismo siendo también una persona con autismo. Trabajó en lo que eran las emociones. Se dio cuenta, trabajando con sus animales de granja, que los animales también eran muy sensibles a algunos estímulos. ¿Ya? Hacía que se estresaran también y creó una máquina para dar abrazos entre dos placas metálicas, ¿cierto? Ya, esa máquina para dar abrazos
la utilizó también en sí misma, ¿cierto? Probó y se dio cuenta, de acuerdo a todo lo estudiado, que era un mito que a las personas con autismo no quisieran dar abrazos, pero sí se dio cuenta que este rechazo al contacto corporal se daba mucho más por la hipersensibilidad, porque mi cuerpo siente ese abrazo demasiado intenso, entonces yo, pero no significa que yo, por ejemplo, no quiera afecto de un otro. Oh, unas rayas aparecieron ahí en la pantalla, no sé de quién son. Vamos a leer este comentario y vamos a ir a la última diapositiva. Profesor, quisiera comentarle que mi hijo va en primero medio y tiene un compañero TEA, el cual hay veces que tiene acciones un poco incómodas para los demás compañeros. Por ejemplo, la higiene. ¿Cómo debemos abordar el tema? ¿Cuál sería la forma correcta de actuar para plantear el tema sin que nadie se sienta mal? Ya, primero medio, primero habría que saber si efectivamente este compañero está con algún apoyo de algún profesional. Ya ahí desconozco un poquito, porque lo ideal sería que si es alguna persona del colegio, comentarle a esa persona del colegio qué es lo que está pasando, lo que hemos evidenciado, el tema de la higiene, igual es, se puede trabajar, al menos desde terapia ocupacional se puede trabajar. ¿Ya? Pero si es necesario realizar un acompañamiento, tiene que ser súper constante, ¿ya? Quizás decírselo directamente al joven no sea lo más correcto, ¿ya? Pero por lo general yo me apoyaría si está trabajando, por ejemplo, con algún terapeuta del colegio, comentarle a ese terapeuta o ya verlo con el equipo de convivencia más que nada para que puedan conversar como con la familia, ¿ya? Pero es delicado ese tema, sobre todo en la edad del joven. Ya, pero sí se da, se puede trabajar de terapia ocupacional, pero va muy ligado a lo que son los hábitos y rutinas. ¿Ya? Entonces, para eso hay que saber cómo es la rutina de este joven, cómo es la rutina, cómo está potenciando también los aprendizajes, si está utilizando algún tipo de herramienta, como alguna aplicación, hay pictogramas también para trabajarlo, pero sería importante conversarlo con algún profesional del área que conozca mejor el perfil y la situación personal también de este joven. ¿Ya? Ok, Ruth. Ruth, módulo uno y 2. ¿Ya? Esos son los que vimos ahora. Ya, vamos a pasar rapidito para que no se retiren. Ya, etiología del autismo. Se hablaba mucho de la causa del autismo, ¿cierto? Se hablaba de enfermedad neurológica congénita, ya que si hoy lo vemos que hay un cambio en el sistema nervioso central que ocurre a nivel, ¿cierto?, de la parte genética. Ya, hoy en día convive el paradigma biológico genético, todavía existe, ¿cierto? Sabemos que puede haber una base genética. También existe el paradigma ambiental que nos habla sobre, por ejemplo, ocurrió alguna variación en el ambiente como tal que afectó, ¿cierto? La exposición a este factor ambiental afectó el crecimiento de nuestro niño, ¿cierto? Desde que estaba en la guatita o en el momento del nacimiento, ¿ya? Y depende de cuánto se haya expuesto nuestro niño a este estímulo que los signos que pueda tener. ¿Ya? Hoy en día, ¿cierto? Sabemos que el paradigma biológico genético, si bien todavía existe el estudio genético y todo, no lo es. También existe el paradigma ambiental. No se han descartado al 100% las posibles variaciones en la genética que puedan ocurrir a raíz de la exposición a algunos agentes químicos. Pero hoy en día hablamos más bien desde el paradigma de la neurodiversidad. Desde ahí nos posicionamos. ¿Por qué? Porque el paradigma de la neurodiversidad nos dice que lo que proponen los otros paradigmas ya no es tanto un 100%. Ya no podemos decir todo es genética, no podemos decir todo es ambiental, sino que más bien el autismo se ve como una variación más del ser humano. ¿Ya? Tengo diferentes características, somos todos singulares. Nadie es igual a un otro. ¿Ya? Por lo tanto, todos tenemos derecho a expresarnos, ya finalmente, y dejar un poquito de lado el resto de esos dos paradigmas, ya que finalmente no veían al humano como tal que está aquí.
soy una persona que también tiene valores, soy una persona que necesito ser respetada, mi perfil es único, mi forma de pensar es única, independiente si tengo un diagnóstico de autismo o no. Ya, soy uno más que está acá, ¿cierto? Y requiero un respeto. Ya, vamos a dejarlo hasta aquí. Para que no se vayan, voy a pasar la asistencia de inmediato. A eso era de la circular, un resumen que hice yo, así que no se preocupe. Dejo de compartir de inmediato. Ya, voy a pasar la asistencia. Voy a dejar de grabar.